Bienvenidos otra vez a un espacio de encuentro de los cuidadores de América Latina que convoca la Red Latinoamericana de Cuidadores. Hoy volvemos a trabajar aquí por Facebook Live, pues seguiremos turnándonos en nuestras transmisiones. Hoy tenemos el gusto y el orgullo de poder contar con la doctora Claudia Ramos, que nos va a hablar de las condiciones que dan sentido para ser cuidador, tema muy importante para que nosotros podamos establecer las necesidades y por qué somos cuidadores. Doctora Claudia, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, un cordial saludo a todos. ¿Están escuchando bien? Muy bien, gracias. Pues no siendo más Bueno, para aprovechar el tiempo y entonces te dejo con el auditorio. Estaré muy atento. Recuerden que si tienen preguntas, las pueden hacer por el chat y las compartiremos con mucho gusto. Entonces, el auditorio es tuyo, doctora Claudia. muchísimas gracias. Bueno, para mí es un orgullo presentarme a ustedes como cuidadora de la Red Latinoamericana de Cuidadores. Es un poco la explicación de este gran título que dice cuáles son esas condiciones que le dan sentido al cuidador o a nuestro rol de cuidadores. ¿Por qué? Porque como nosotros como organización, como la Red Latinoamericana de Cuidadores en su misión de dar a conocer y de ayudar a todos esos cuidadores, a todas estas personas que están pasando, primero, que están pasando por una necesidad de cuidado, que es lo que da sentido y el nacimiento a un cuidador, es decir, esa circunstancia de necesidad que de repente cambia los roles de las personas, de los familiares, del amigo, de la pareja, y que lo pone en otra situación diferente. Por eso hablábamos de esas condiciones. Particularmente como cuidadora, entrenada dentro de esta política, dentro de estos fundamentos, dentro de todas estas bases del cuidado, que dice que cuidar es un acto de amor. Para mí es muy importante replicar, dar a conocer y ayudar y dar más información a quienes están necesitando de entender qué más puedo hacer, qué más puedo aprender para que esta nueva circunstancia y esta situación de la vida que me ha llevado a ser cuidadora por vocación, por urgencia, por necesidad, porque todas los desarrollos de la vida nos llevan a estas situaciones y que nos dan muchas preguntas, nos dicen cómo lo estoy haciendo y cómo lo debo hacer. Entonces, fíjense que es tan importante que nosotros distingamos y veamos que esta necesidad de cuidado tiene dos sujetos, dos polos que se ayudan unos a otros. Entonces, por ejemplo, sería bueno de identificar en ese momento cuál es ese rol que estoy haciendo. Como soy cuidadora familiar, soy cuidadora, digamos, por formación, porque soy profesional o he hecho algunos cursos de formación en enfermería o soy enfermera o soy psicóloga o soy geriatra o soy cuidadora por experiencia. Todas esas dos condiciones o esas condiciones o esas formas en las que yo he llegado al cuidado tienen que ver mucho con que existe una necesidad que hay que cubrir. En ese orden de ideas estamos hablando de una persona que necesita cuidar, que necesita ser cuidada, para ser mucho más precisos. El hecho de que necesite ser cuidada, atendida, acompañada, inmediatamente le da una razón de ser a quien va a dar
a cubrir ese acompañamiento, esa atención y ese cuidado. Entonces, es tan importante que en cada uno de esos momentos de la vida, en cada una de estas circunstancias, pensemos y hagamos muchas reflexiones sobre lo que nos está pasando diariamente. El escenario de la Red Latinoamericana de Cuidadores quiere dar esa colaboración, quiere estar en ese acompañamiento al cuidador y, por supuesto, a la persona cuidada. Quiere dar esa atención y quiere también dar ese cuidado al cuidador. Porque es muy parecido y muy diferente cuando nosotros compartimos nuestros roles profesionales y nuestros roles personales con las personas que no están involucradas en estas situaciones. Entonces, muchas veces no podemos comprender, no podemos apoyar porque estamos muy lejanos. Siendo un poco exagerados, es como si estuviéramos en un grupo de mecánicos, por ejemplo, que se ponen a hablar de todas sus experiencias de cómo arreglan un carro, cómo arreglan una máquina, y comienzan cada uno a expresar sus experiencias y lo entienden. Si nosotros no entendemos eso, pues vamos a estar por fuera de ese diálogo, por fuera de ese lenguaje, por fuera de esas experiencias. Entonces, con esas condiciones, con esos significados que tiene que dar el cuidado, es muy importante que veamos a dónde acudimos, a dónde podemos acudir para resolver algunas de esas inquietudes, de esas situaciones, de esas incertidumbres, o también para compartir todas esas experiencias de cuidado que le pueden ayudar a otro. Qué interesante esto. Por esa razón, digamos que una de las propuestas de esta pequeña conversación son cuatro aspectos que vamos a analizar y que vamos a ver desde tres ópticas. Desde la persona que necesita ser cuidada, desde el cuidador y de este escenario que es la Red Latinoamericana de Cuidadores, que ofrece como ese punto de intersección, ese punto de encuentro donde podremos encontrar orientaciones, soluciones o por lo menos unos temas de discusión, unas asesorías, unas búsquedas a soluciones de ciertos temas particulares que se presentan en el cuidado, que son muy importantes para nuestra vida diaria como cuidadores y como personas que desarrollamos un proyecto de vida. Ese primer aspecto que debemos anotar es que ante una pérdida de condiciones como son pérdida de salud, una pérdida de la salud, una pérdida de habilidades motoras o una pérdida de habilidades para desarrollarnos o para la vida diaria, que se puede suceder en personas muy jóvenes, en personas adultas, o que se sucede en la adultez mayor, en la vejez, si queremos ser un poco más claros, en personas que después de los 70 años, 80, 90, a pesar de que estén en ciertas circunstancias de poder desempeñarse, tienen condiciones de limitación que van a generar una dependencia. Es inevitable que con el pasar de los años tengamos procesos de ralentización, tengamos procesos en los cuales hay actividades que no vamos a hacer. Y al mismo tiempo llegan aspectos de salud. Aspectos de salud que nosotros conocemos como enfermedades, como ciertas debilidades que aparecen en el organismo y en la parte física que nos impiden o que van limitando mucho lo que nosotros llamamos actividades de la vida diaria, que simplemente podríamos identificarla con vivir.
Eso que en un momento dado era tan fácil como levantarnos, bañarnos, se va convirtiendo se va limitando y se va complicando, generando esa necesidad de dependencia, de que otro aparezca para que me ayude. Entonces ya estamos en el papel de la persona cuidada y ya. Entonces ahora vamos al otro polo. Ante esta condición aparece necesariamente el cuidador. Como cuidador, entonces, ante esas dificultades que ha presentado esa persona, esas limitaciones, esas necesidades nuevas, tiene que ofrecer sus habilidades, ofrece esas habilidades y esas posibilidades de acompañar ese diario vivir. Entonces, están las dos personas en esta situación y se van a presentar, digamos, cosas diferentes. Porque si yo ya no puedo hacer una cosa de caminar, necesitaré de pronto un entrenamiento para usar algún elemento de ayuda, unas muletas, un bastón, una silla de ruedas. Y ahí voy a empezar a entender que el escenario de la vida cambia. Y al mismo tiempo el cuidador también empezará a mejorar esas habilidades para que esas condiciones nuevas de esa persona sean asistidas, atendidas y cuidadas de la mejor manera posible. Es allí cuando nosotros como organización, a través de todas estas plataformas, a través de todos esos manejos de lectura, de cursos, de conversaciones, de asesorías, de formas en las cuales hemos orientado esa información y ese contenido específico para ayudar, aparece ahí para colaborarles. Entonces, así como no nos habríamos fijado, por ejemplo, en necesitarnos primeros auxilios, en hacer una contención ante una crisis de nervios, en entender poco a poco qué es una psicología de la persona mayor, entender su entorno, entender un poco su visión y su nueva perspectiva. Al tener esos temas y al ofrecerlos desde nuestros cursos, desde nuestras conversaciones, por supuesto, tanto el cuidador como la persona cuidada empezarán un camino nuevo, si se quiere, un camino diferente al que ha tenido hasta ahora. Muchos de los cuidadores que nos acompañan y que se han formado a través de estos 15 años de la RLC y estos que van llegando y todos los días tendremos una pregunta nueva, tendremos a alguien que necesite ayuda, que esté entendiendo una nueva enfermedad, que esté entendiendo una situación, que quiera decir a dónde pregunto, a dónde me dirijo. Para eso está esta propuesta. Entonces, ese primer aspecto donde las personas van en camino de pérdidas de habilidades, van encontrando en dos formas de cuidado, en la persona del cuidador y en una organización como esta, la posibilidad de mejorar esas condiciones. De ahí que podamos, digamos, a tener un lenguaje y tener como un escenario en el cual de verdad nos estemos colaborando. Ahí pues vamos a encontrar todos esos escenarios, todas esas lecturas, esos nuevos aprendizajes, ese compartir de experiencias que de verdad nos ayudan tanto a descargar emociones, a buscar nuevas orientaciones y a entender que entre estas limitaciones tenemos posibilidades. Un segundo aspecto que quisiera tratar hoy es también lo importante que es entender y aceptar, primero, que necesito ser cuidado. Es uno de los caminos, pienso, que son más difíciles en la persona, empezar a decir, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién me cuida? ¿A quién siento con amor que hace ese cuidado? ¿Y dónde más puedo encontrar esa ayuda? En esa aceptación de mi necesidad de cuidado aparece también la aceptación que tiene que tener la persona que va a cuidar y que va a decir, acepto cuidar,
acepto ser el cuidador, acepto acompañar, acepto atender, acepto que estoy haciendo una nueva vida, un nuevo rol, un nuevo acompañamiento, y esto es muy importante. Porque muchas veces entre estas discusiones, si me ha tocado ser cuidador porque me tocó o porque no hay otra cosa que hacer, empieza esa gran pregunta que es motivo de esta iniciativa de ¿qué me da sentido? ¿Qué da sentido a mi rol de cuidador? ¿Qué significa para mi vida? Y cómo lo estoy aceptando. En ese orden, cuando acepto un compromiso, es porque estoy aceptando también que hay unas realidades nuevas. En este escenario, muchas veces ustedes verán y han visto en todas estas informaciones que pasa en la red latinoamericana de cuidadores, de cómo hablamos de entendernos, de conocernos, de compartir, de entender que los seres humanos somos muchas dimensiones: física, biológica, intelectual, emocional, espiritual, y que en ninguna de ellas, o que somos todas y una, y que para eso también seguimos aprendiendo, seguimos desarrollando. Entonces, si aceptamos que ya estamos en esta situación, en esta condición, vamos a tener un escenario de claridades en cuanto a qué hacer y cómo hacerlo. Profesionales, experiencias, investigaciones, estudios, todo nos va a ayudar a que ese lenguaje del cuidado, a esa responsabilidad que hemos adquirido, se unifique en lo que se llama una calidad de cuidado. Pero para eso es verdad que debemos aceptar cuáles son nuestras condiciones también como cuidadores, qué tenemos para brindar, cómo lo puedo hacer, qué conozco, qué mejoro, y qué es eso tan diferente y tan especial que me une y me vincula con la persona cuidada. Porque este tema es tan importante, porque vamos a encontrar en el camino muchas dificultades difíciles a veces de entender, de esos estados de ánimo de las personas que necesitan ser cuidadas, que se sienten un poco tristes, que a veces se sienten desanimadas, que se sienten frustradas también porque están pasando por esta circunstancia de dependencia, o que ven muy oscuro, o que casi que no tienen, que pierden un poco la esperanza. Entonces, además de ser una labor diaria, de ser un ejercicio de aplicación, pues por supuesto va a requerir que nosotros trabajemos también en esa aceptación de que estamos cumpliendo una labor, un rol, un acompañamiento y una atención que requiere toda nuestra presencia. Aceptada ya esta situación que viene desde muchos procesos, de muchos aprendizajes, pasamos a un tercer momento, o a una tercera condición, a un tercer aspecto, que son esos nuevos aprendizajes que nos lleva a la vida, que nos dice cómo desarrollo esta nueva vida en esta edad, con esta limitante, cómo la desarrollo, cómo desarrollo la vida. Porque no se detiene la vida sigue, se tienen necesidades, y tengo que encontrar, y la persona que necesita ese cuidado y debe encontrar y debe ayudarse también con el cuidador, encontrar eso que quiere, eso que le da confort y que le da esperanza, que le dice que todavía vive y que puede ser útil desde su lugar, desde su momento, a todo esto que ha compartido en su vida. Ustedes deben entender que una de las cosas más difíciles será aceptar que ya no tengo esas condiciones, que a veces yo mismo no me puedo atender y que necesito de otro. Y esto no es fácil. Y quiero que en este momento pasemos al rol de cuidador y entendamos eso. No es fácil. Para esa persona no está siendo fácil y de pronto a veces no lo puede expresar. ¿Cómo hace entonces, pasando al rol del cuidador, cómo hace que eso sea más fluido, menos complicado?
menos difícil, pues aprendiendo, con nuevos aprendizajes, con nuevas técnicas, con mejoramiento de habilidades que a veces no hemos tenido en cuenta y que partiendo del hecho de que no somos seres terminados, aprendidos y sabios en todo su esplendor, que no somos perfectos y que ya conocemos todo, necesitamos también aprendizajes. Necesitamos también desarrollar, aprender a desarrollar vida, esa atención y ese acompañamiento, y también aprender a desarrollarnos y crecer nosotros dentro de esa circunstancia, dentro de esas condiciones, dentro de esa labor, y no perdernos en el escenario del otro. Por esa razón, fíjense que cuando nosotros trabajamos en esto de entender, por ejemplo, que cada ser humano que es diferente, también puede tener una ayuda que otros han tenido y que se pueden aplicar en este momento a esa persona. Pero, por favor, sin olvidar que estamos frente a un ser singular, particular, y que puede percibir de manera diferente. Y si esa persona es singular, particular, pues nosotros también lo somos. Entonces, ¿cómo encontramos ese punto de intersección, ese punto de encuentro para que podamos desarrollar proyectos de vida en el cuidado? Porque esa persona que está cuidada también lo puede seguir desarrollando, puede seguir cumpliendo su rol. Y si está muy mayor, nosotros poderlos ayudar a estar ocupando todavía su lugar en esta existencia, en esta vida, de la manera más grata, de la manera menos complicada posible. Circunstancias difíciles diarias, por supuesto que vamos a tener. Pero recordemos entonces que estamos aprendiendo nuevos aprendizajes en ese desarrollo. No todas las personas son iguales. Si en ese orden de ideas, no todas las personas que tienen un deterioro cognitivo son iguales, porque digamos que los diagnósticos y las características de una patología o de una enfermedad, como ustedes quieran reconocerla, va a tener distintos matices en cada persona. No todas, así como no todas las casas, los hogares son iguales, no todos estamos en climas diferentes, encontramos unidades familiares diferentes, encontramos desarrollos sociales diferentes, creencias y religiones diferentes, prácticas diferentes, nutriciones diferentes. O sea que no hay una generalidad que uno diga, oh, esto sirve para todos. Por esa razón es que cuando nosotros hacemos esos aspectos singulares, cuando ustedes comienzan a entender este universo, entran a estos temas, ya están direccionados de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Ya muchos de los aprendizajes que nosotros trabajamos a través de las asesorías, a través de los cursos, a través de la atención, a través de las entrevistas, a través de esas alianzas con profesionales que nos orientan sobre cómo pensar, cómo preguntar, cómo atender, cómo mejorar todas esas habilidades, nos ayudan a crear y a dejar ideas que fueron en el pasado buenas, pero que en la actualidad ya, digamos, tienen otra forma de aplicación. En esto de cuidado sí que se han avanzado en algunas cosas. Somos muy conscientes que no todas las condiciones económicas de las personas son las mismas y que efectivamente este factor es importante. Y por esa razón también reflexionamos sobre cómo trabaja ese cuidador, cómo puede proyectar su parte laboral, su parte económica, su parte social en este aprendizaje del cuidado. Y cómo también al entender eso comprende también a la persona que cuida en todas sus dimensiones. La mayoría de las veces es verdad que nos vamos a encontrar con personas que están bastante limitadas,
Entonces trabajamos mucho en esa parte, digamos, en esa otra dimensión del desarrollo humano, que es la sabiduría, que es la terminar la vida como nos ha tocado vivirla dependiendo de cada biografía, y entonces ahí vamos a aprender nosotros también. En la Red Latinoamericana de Cuidadores nosotros generamos esos espacios donde podemos entender que los ritos, que los símbolos, que las creencias son tan necesarias como las medicinas, son tan necesarias como el ejercicio, son tan necesarias como la alimentación. Entonces, incluso para poder tener energía para desarrollar procesos de final de vida, para vivirlos y acompañarlos, que son también muy importantes, porque nosotros estamos muy cercanos, todos los días todos los seres humanos estamos muy cercanos a la finalización de la vida, pero el rol del cuidador está un poco más ahí, como más al pendiente, sobre todo cuando tenemos personas crónicas, cuando ya estamos en otros escenarios, entonces está como mucho más cercano el tema. Entonces generamos con estas conversaciones, con estas intenciones, esa posibilidad de que tengamos más herramientas para cuidar y más herramientas para cuidarnos. Yo sé que todo el tiempo nosotros hemos hablado de ese autocuidado, de cómo tenemos que sacar ese tiempo para nosotros, de cómo tenemos que nos dicen que no nos podemos meter tan allá en esa situación porque puede abstraernos, puede como olvidarnos de nosotros mismos. Pero con la experiencia, con todo esto que hemos vivido durante todos estos tiempos, con estos aprendizajes, especialmente cuando yo me acerco a todo lo que es este tema de ese cuidado particular, siento que las herramientas del autocuidado las estamos dando hace mucho tiempo y que las debemos ver como parte de la preparación del cuidador. Si un cuidador es consciente de su fortaleza, de su vida, de sus habilidades, de sus limitaciones, de lo que puede hacer, de cómo va aprendiendo cada día, de cómo tiene que pensar, detenerse para mejorar y hacer tácticas y estrategias para la atención, empezaría yo a pensar que esa persona ya está en una colocación tan buena que va a ser una ayuda, una atención y un cuidado de muy buena calidad. Entonces, uniendo todos esos autocuidados, vamos a hacer otro cuidado. No nos olvidamos de nosotros mismos, nos comportamos dentro de ese desarrollo, porque fíjese cómo es desarrollar unas horas laborales, cómo es desarrollar un tiempo prestado para otro. Y si nosotros prestamos ese tiempo, nos prestamos como herramienta, pues va a ser maravilloso porque nos va a llenar, nos va a decir que es algo que es importante, que vale la pena, y digamos que vamos entendiendo, igual que la vida diaria, igual que la vida diaria de todos los seres humanos, que tiene unos días que suben, otros días que bajan, otros días que son como más esplendorosos que otros, pero que finalmente conforman a la vida. Entonces, qué bueno es teniendo toda esa mediación del lenguaje, esa mediación de aprendizaje, encontremos un lugar como este donde hablamos de fatiga, o estoy cansado, o un poco de esta siendo de la persona, pero al mismo tiempo compartir maravillosamente todo eso que tenemos. Y finalmente, para hacer digamos que esto va a ser más bien corto, más para quedarnos con reflexiones, más para que ustedes de pronto se queden con esas preguntas o se queden con esa satisfacción de decir que están así, que lo están haciendo bien. Entonces, vamos a decir que la relación y la situación de cuidado se convierte en una conexión social verdaderamente significativa. Muchas veces nosotros vamos a la única persona que está ahí, que
pasan las horas, está ahí, escucha las preguntas, está ahí. Entonces, esa es una conexión social. Y al hacerla significativa, estamos entregando un cuidado responsable. Estamos atendiendo con compasión y con amor, con cariño, con respeto. Cuidando con todas esas habilidades que estamos aprendiendo en todas estas cosas en estos nuevos cursos. Esa es la explicación de que un cuidador integral es aquel que cumple con un acto responsable de amor. Vamos a entender que el amor en la red latinoamericana de cuidadores está lleno de mucha compasión, de mucha compasión y sobre todo de manejo de habilidades y herramientas, conocimientos y aprendizajes nuevos, de volver a leer, volver a aprender con esta persona. Si son años con esa persona, lo voy desarrollando, pero también voy desarrollando mi vida al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que hace que sea significativo, que sea responsable, que sea un impacto trascendental y social, no solo en la persona cuidada. Aquí, en la persona que cuidamos, perdón. Aquí es cuando el espectro se amplía, cuando en la red nos encontramos con nuestros compañeros de cuidado, con las personas de cuidado, con quienes necesitan de nosotros en todas sus cosas, quienes necesitamos como cuidadores orientación, ayuda, solucionar preguntas también, no solamente de cómo cuidar, sino también que yo estoy sintiendo esto. Por eso hay muchas líneas de asesoría, hay muchas cosas que ustedes pueden disfrutar y poco a poco, afortunadamente, en este nuevo escenario de internet, de todas estas ayudas virtuales, puedo acudir cuantas veces lo necesite. Cada día su labor, en cada día de sus cosas, siempre piensen, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice hoy mejor para compartir y para hacer este tema de cuidado desde una calidad y de una responsabilidad que significa para otra persona? Esto es uno a uno, porque por más que estemos en un hogar geriátrico, un hospital, siempre estamos trabajando uno a uno. Uno con esa persona, uno con esa necesidad y nosotros con nosotros mismos. Entonces, en ese escenario es que quería compartir como cuidadora de la Red Latinoamericana de Cuidadores, así y queriendo compartir información valiosa para ustedes, emociones particulares. Por eso ya cuando trabajamos en los cursos internos, en esas situaciones internas, podemos tener, como por ejemplo este niño que no deja de trabajar, las opciones de cómo podemos en una organización como la Red Latinoamericana encontrar respuestas, encontrar orientaciones, encontrar ayudas para hacer del cuidado un acto responsable de amor. Yo quiero que sepan que como red social, como red de afecto, como red de apoyo, somos también una familia, somos también esa posibilidad que tienen cualquiera de las personas en cualquiera de las dos situaciones de necesitar cuidado o de ser cuidador, de tener a un familiar en unas condiciones especiales para que aprendamos, para que compartimos, para que manejemos cuidados especiales, para que sepamos cómo entendemos cómo es el duelo de la pérdida de la salud, de la pérdida de la juventud, que es uno de los duelos más importantes de los seres humanos, la pérdida paulatina de esas condiciones que a veces nos han llevado a, pues que hemos tenido en la vida, pero que se van perdiendo por razones naturales, llamémoslas naturales, porque finalmente todo es consecuencia de todo un desarrollo biológico también y de un desarrollo social. Sepan que para mí es un orgullo ser cuidadora de la Red Latinoamericana de Cuidadores. Es un gran placer y me llena el espacio de servicio cuando puedo trabajar y compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Espero que haya sido útil con mis reflexiones, más que otra cosa.
porque pues, ya para la parte académica creo que tenemos una plataforma bien importante que podemos compartir con ustedes. Muchísimas gracias y pues si hay algo que quieras, estoy aquí para su servicio. Doctora Claudia, muchísimas gracias. Era lo que queríamos tocar en esta charla, que los cuidadores sepan que estamos aquí para colaborarles, que la red latinoamericana de cuidadores cada día crece con más servicios, como lo último que saben los miembros, que con la biblioteca digital gratuita, donde encuentran materiales, espacios de formación, de compartir, como preguntaba Patricia hace un rato, los grupos de apoyo para los cuidadores en diferentes temas. Que estén pendientes de nosotros, que si por favor nos ayuden a compartir estos espacios, que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, donde estamos constantemente compartiendo información de interés para todos. Doctora Claudia, no solamente veo que te dan muchas gracias, no hay preguntas así puntuales. Espérenos aquí en Facebook, que pues hacía rato no veníamos, pero vamos a seguir acompañándolos por este lado, pues sin olvidarnos también de YouTube y las que hacemos por Zoom privadas. Un abrazo cuidador para todos, siempre serán bienvenidos y por favor, denle que les gusta, compartan estos espacios que sean en beneficio de todos los cuidadores de América Latina. Un abrazo cuidador para todos y mil gracias.